Primeramente, pues está la Biblia, ¿verdad? Para saber los acontecimientos que están pasando o que van a pasar. Y lo menciono, Ignacio, porque lo platicábamos entre la semana o bueno, en el programa pasado en cuanto a Javier Alatorre, y ahorita yo le mencionaba también a la escucha que nos llamó en cuanto a se dieron índices de la población. No de la población, sino del credo que se profesa en Haití. Pero Javier Alatorre hacía la mención. Bueno, te voy a dar primero los índices. Según el pueblo de Haití, son el 80% pertenecen al credo católico. El 10% practican el vudú. El 5% es pueblo evangélico y el 5% restante es indistinto en cuanto a credo. Ahora, lo menciono, Ignacio, porque así como en México, yo creo que de alguna u otra manera se le avisó a mucha gente por medio de nacidos de nuevo, ¿verdad? Ahora, Haití, y te mencionaba por esto Javier Alatorre, en el documental que pasó él el domingo de hace 8 días, y también lo pasaron ayer, más no sé, bueno, lo volvieron a anunciar, no sé si sería el mismo, Ignacio, que se llamó Haití Destrozado. Salió una sección donde Ana María Lomelí está entrevistando a Israel, un muchacho que está viviendo en Haití, que es haitiano y que está estudiando lenguas vivas. Pero lo sorprendente de esta entrevista, Ignacio, es que Israel es líder de una comunidad cristiano evangélica dentro de Haití. Entonces yo creo que Dios, moviéndose allí mismo por medio de el remanente haitiano que tiene Dios ahí, Él le avisó a mucha población de ahí. Recordemos lo que hizo Noé cuando el arca de Noé les avisaba. Entonces, en todos los países donde ha habido desgracias de diferentes, ya sea hambre, pestes, terremotos, Dios siempre nos ha mandado a avisar, así como mencionabas tú con Nabucodonosor. El detalle es que muchos de nosotros no queremos oír, y ahí, bueno, vienen después las consecuencias, y si no tenemos una relación con Él o no creemos lo que dice la Biblia, empezamos a reclamarle, así como lo hace José Luis Perales en su canción. Así es, Ernesto, el pecado siempre va a traer una consecuencia, y los seres humanos se dan cuenta de su condición moral y espiritual que está por los suelos. Hay miseria moral, ¿verdad? Espiritualmente están muertos, dice la Biblia, ¿verdad? Y se dan cuenta de su condición. Pero entre tanto tengan hálito en sus narices, respiren, tengan al menos algo que comer, o tengan un trabajo, o tengan algo, ya con eso es para ellos suficiente para no comprometerse con Dios, ¿verdad? Pero aquí el asunto es que independientemente si se comprometen o no, hay un compromiso ya de los seres humanos con el Creador, porque nosotros somos creados por Dios, claro. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, el hombre dice la Biblia, se ha entenebrecido su entendimiento, profesando ser sabio, se ha hecho necio. Es ahí donde mencionamos que anteponemos el raciocinio humano. Sí. El pensar que el hombre sabio en su propio razonamiento solamente se hace necio en cuanto a las cosas importantes de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde los seres humanos blasfeman contra Dios, rechazan contra Dios. Y yo quiero pensar, el comentario que hacías acerca de este hombre, que de alguna manera estuvo proclamando el evangelio ahí en esa nación. De eso estoy seguro, y también quiero pensar que igual que Israel, igual que Jesús, igual que Noé, mucha gente lo rechazó contundentemente. Claro. Porque mucha gente rechaza el mensaje de confrontación. Es como tú decías, Ignacio, cuando se nos habla de Dios, parece que nos estuvieran hablando de alguien apestado, de algún, no sé, mendigo, y no queremos, ¿verdad? Pero cuando hay una consecuencia, ahí queremos y que se nos hable de aquel que rechazamos en un momento. Y en este sentido, yo creo que no hay ninguna diferencia. Dios nunca va a dejar un lugar sin profeta. Claro. Es decir, siempre va a poner a alguien que les avise, que les hable, a fin de que la gente o reacciona para arrepentirse o se endurece más en su corazón, ¿verdad? Así y es. A la postre vendrá la consecuencia de desobedecer o la bendición de obedecer. Definitivamente, amigo que nos está escuchando, ¿tú qué estás haciendo? ¿Has cuestionado a Dios? Te vamos a dejar nuevamente con esta melodía de José Luis Perales. Analízala. Esta es para que llegue a tu conciencia si tú así lo quieres, y que bueno, te atrevas a tener una relación con Jesús. Estamos a unos minutos, Ignacio, de terminar esta emisión. ¿Qué te parece si al volver hablamos de la cantidad de temblores
que ha habido en los últimos 4 días. Es una cifra muy impresionante y te vas a impresionar tú también, amigo, que nos está escuchando. Mientras, vuelve a escuchar esta melodía de Perales. Vino una calamidad sobre su vida, que nosotros leyéramos en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que los de Haití se quedan cortos delante de Job. Perdió todo, perdió todas sus casas, todas sus hijos, ¿verdad? Y aún con todo eso retuvo su integridad, por una sencilla razón. Dice, porque era un hombre temeroso de Dios, recto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la condición, verdad, para que esto se dé en los seres humanos? Primero, que se vuelvan, le den la espalda al pecado y se vuelvan a Dios, claro, ¿verdad? Porque Dios no tolerará jamás el pecado. Y una de las condiciones, una de las circunstancias que se están dando a nivel mundial, ¿verdad?, es precisamente el que la gente le ha dado la espalda a Dios. Hay problemas económicos, problemas morales. Allá en México se está legalizando ¿cómo se llama? Los matrimonios de las personas del mismo sexo, inclusive ¿verdad? Querer adoptar niños. Así es. También. Cosas que son delante de Dios son aborrecibles, ¿verdad? El hombre tiene que venir un arrepentimiento, una humillación delante de Dios, ¿verdad? No querer justificar sus actos, ni querer justificar sus hechos de una manera como ellos piensan. Inclusive, Ignacio, el poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y bueno, casi a punto de terminar, Ignacio, lo digo porque hace varias semanas hablábamos Raúl y yo sobre la película esta de 2012, una película de profecía maya, y lo digo, Ignacio, porque, repito, menospreciamos la palabra de Dios y le damos más importancia a una profecía como la maya, y mucha gente está esperando temerosa el 2012. ¿Por qué mejor no leer la Biblia y ver qué es lo que dice Dios en cuanto a lo que va a pasar y cómo lo podemos solucionar? Porque Él nos da la respuesta, pero tristemente le damos más importancia a lo que es el razonamiento humano y creemos más a lo que otro hombre dijo, porque quizá fue contemporáneo o porque es totalmente de una cultura en cualquier parte del mundo, y ponemos en tela de juicio la palabra de Dios, porque volvemos a lo que tú decías al inicio, Ignacio, se nos habla de Dios y hasta sentimos que apesta, no lo aceptamos, y eso es lo trágico, ¿verdad? Y en la Biblia, bueno, está la respuesta. Así es, el ser humano ha llegado a tanta necedad, ¿verdad?, que lo que Dios dice no le interesa, ¿verdad? Pero lo que dice el hombre, bueno, se toma en cuenta. Pero lo que dice el hombre es de gran estima, de alta estima y de mucho aprecio. Pero en la Biblia está toda la verdad de Dios en esta tierra, de lo que vamos a padecer en esta tierra, y la promesa que Dios nos da, una eternidad. Claro. Pero en la eternidad, para aquellos que acepten a Jesús, ¿verdad?, se rediman de sus pecados, se laven en la sangre de Cristo, para ellos está la eternidad con Dios. Pero para los que le dan la espalda a Dios y que les importa o les interesa más lo que dice el hombre o la sabiduría del hombre, entonces lamentablemente nadie va a poder decir Dios me envió a la condenación, porque nadie va a poderle decir a Dios que Dios no lo amó suficiente. Que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, claro, que nos dio a su unigénito. Nadie le va a poder reclamar a Dios, Dios, tú no me amas. Desde el momento que Cristo ya vino a la cruz, es suficiente demostración de amor de Dios para nosotros, pero nosotros no queremos tomar ese amor. De hecho, lo volvemos a repetir, Ignacio, hay ese versículo de San Juan 3:16, que todos los credos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay otras versiones que dicen, porque tanto amó Dios al mundo. Viene siendo lo mismo, el amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito, lo que tú mencionabas al principio. Dios pudo haber evitado el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Pero nos amó tanto que prefirió dar a su Hijo por cada uno de nosotros. ¿Por qué no empezar a tomar más en serio lo que son las cuestiones de Dios? ¿Por qué, amigo que nos estás escuchando, le das más valor a una profecía humana, o a veces son profecías que vienen de otros países? ¿Por qué no hablar directamente con Dios, empezar a leer la Biblia y, bueno, tomar más en serio lo que es la palabra de Dios? Porque en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, dice, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Hasta dónde te estás dejando tú instruir por Dios, Ignacio? Y el versículo complemento del versículo 16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, así es, de mas San tenga Juan, vida eterna. Claro. Ahí está Dios revelándonos la respuesta, claro, la idea de que hay una vida eterna. Jesús dice, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para los que creen en Jesús, para los que le han recibido. Y la palabra creer no se limita solamente a decir que